Eguerdion, Gobernu Kontseiluak Renekasen sariaren deialdi berria onetsi du gaurko Jaurlaritza bileran. Gure gizartea giza eskubideak sustatzeko, defendatzeko eta zabaltzeko konpromisoa duten persona eta kolektiboen lanagatiko eskerrona adierazi nahi dugu hain zuzen ere sari honekin. Horixe da sariaren helburua besteak beste. Eusko Jaurlaritzak sari hori 2003 urtean sortu zuen. Renekasen legelariaren, bakearen Nobel saridunaren omenez hartu zuen izen hori hain zuzen ere Baionan jaio zen Renekasen 1887 urtean. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren inspiratzailetzat hartzen da normalean eta horixe da hain zuzen ere arrazoia bere izena aukeratu izanagatik. Eusko Jaurlaritzak sari honen erabakia eta entrega oiden bezala abenduaren 10ean egingo du, 10aren inguruan, eguna zehaztu gabe dago oraindik. Egun horretan ospatzen baita giza eskubideen aldarrikapen unibertsala. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy una nueva convocatoria del premio Renekasen. Queremos reconocer con este premio el trabajo de personas o colectivos comprometidos con la promoción, la defensa y la divulgación de los derechos humanos en nuestra sociedad. El Gobierno vasco creó este premio el año 2003. Debe su nombre a Renekasen, jurista, Nobel de la Paz y nacido en Bayona el año 1887. Se considera que fue el inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Gobierno vasco fallará y entregará este premio, como es habitual, en torno al día 10 de diciembre, día en el que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eusko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar taldeek batera aurkeztutako Euskal Sektore Publikoaren lege proposamenaren aldeko irizpena adierazi dugu baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. Eusko Jaurlaritzaren iritziz eta horrela adierazita dago hain zuzen ere gaurko emaitza horretan, bi legebiltzar taldeek erreferentziazko testua aurkeztu dute eta orain legebiltzarrak Euskadiko 3 erakunde mailen beharrezko modernizazioari ekin ahal izango dio. Bereziki, Euskal Administrazio Publikoari izan ere indarrean duen araudia 80. hamarkadakoa da. Legegintzako proposamen horren jatorrian, Euskal Erakunde Publikoen antolamendua eta funtzionamendua erreformatzeko lege nagusi bilatzkatzeko xedea dago. Administrazio kultura berri bat proposatzen da, gobernamendu publiko berriaren irizpideetan oinarritua. Lege hori Eusko Jaurlaritzaren legegintza programan aurrikusten da. El Consejo de Gobierno ha manifestado hoy criterio favorable a la proposición de ley del sector público vasco, presentada por los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y socialistas vascos. El Gobierno vasco considera, a la hora de emitir este criterio favorable, que ambos grupos han presentado un texto de referencia que ahora permitirá al Parlamento vasco abordar la necesaria modernización y actualización de los 3 niveles institucionales que integran y articulan la comunidad autónoma. En especial, la Administración Pública Vasca, cuya regulación data de los años 80 del siglo pasado. Esta propuesta legislativa nace con vocación de convertirse en ley de cabecera, para abordar la reforma de la organización y del funcionamiento del conjunto institucional público vasco. Se propone renovar la cultura administrativa instaurando una de nuevo cuño basada en los criterios de la nueva gobernanza pública. Esta ley está contemplada en el programa legislativo del Gobierno vasco. Gobernu Kontseiluak beste alde batetik onartu egin du baita ere bideratu berria programa krisian dagoen Euskal Industria sektoreko enpresei laguntzeko. Laguntza horiek enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru programa 2020ren barruan daude. Horien asmoa da krisian dauden enpresen berregituraketa bultzatzea. Buelta daitezken aurrerakinak ematen ditugu. €1.000.000 artekoak
berregituraketarako kostuen 40% ordaintzeko, beti ere, enpresa onuradunak baliabideak ematen baditu proportzio batean. Laguntza hoietara jokatzeko, krisian dagoen enpresak bizirauteko ezinbestekoak ez diren aktiboak saldu beharko ditu, edo jaurlaritzaren kopuru bera eman beharko du enpresako merkatuko baldintzetan eskuratutako kanpo finantzaketaren bidaz. El Gobierno vasco ha dado luz verde también en la sesión correspondiente al día de hoy al programa Bideratu Berria de apoyo a empresas del sector industrial que se encuentran en crisis. Son ayudas que forman parte del Programa Marco de Reactivación Económica y Empleo 2020. El objetivo de estas ayudas es apoyar la reestructuración de empresas que se encuentran en crisis. El Gobierno puede aportar anticipos reintegrables de hasta 1 millón de euros para cubrir el 50% como máximo de los costes de reestructuración, siempre y cuando la empresa beneficiaria aporte recursos también en la misma proporción. Para optar estas ayudas, las empresas en crisis deberán vender activos que no sean indispensables para su supervivencia, o bien deberán aportar la misma cantidad que el Gobierno vasco con financiación externa obtenida en condiciones de mercado. Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko programaren esparruan halaber, Gobernu Kontseiluak langabezian dauden gazteen prestakuntzarako eta kontrataziorako onetsitako laguntzak sartzen ditugu. Enpleguko eta gizarte politiketako sailburuak Beatriz Artolazabal hain zuzen ere aurkeztuko dizkigu laguntza guzti hauek. También, en el marco del Programa de Reactivación Económica y Empleo 2020, encuadramos los programas de ayuda aprobados por el Consejo de Gobierno para la formación y contratación de jóvenes en situación de desempleo. Nos presenta estas ayudas la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a quien cedo inmediatamente la palabra. Sailburu, zurea da hitza. Sailburu Erkorreka, egunon guztioi, hainbat gai ditugu enpleguko eta gizarte politiketako sailarekin lotuta. Gazteen enplegua sustatzeko 3 neurri, Eusko Jaurlaritza adinekoak sustatzeko Lisboaren adierazpenari atxikitzea eta pasaden hilareko langabezia datuak. Hementxe, labur bat egingo ditu 3 gai horiek. El Gobierno vasco se adhiere a la Declaración de Lisboa que reconoce el potencial de las personas mayores y garantiza un envejecimiento con dignidad, promoviendo la autonomía y la participación social de la tercera edad. Durante los días 21 y 22 de septiembre, la Organización Nacional de las Naciones Unidas ha impulsado la Conferencia Ministerial de Lisboa denominada Una sociedad sostenible para todas las edades, darse cuenta del potencial de vivir más tiempo. En la clausura de la Conferencia de Lisboa, los miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa se han comprometido en una declaración a impulsar el envejecimiento activo con medidas para que las empresas valoren la experiencia de los trabajadores de más edad. En esta declaración de Lisboa, a la que ahora se suma el Gobierno vasco, se definen los objetivos a cumplir hasta el año 2022 en materia de envejecimiento. Y el documento apela a interpelar o a implementar medidas para luchar contra el desempleo en todas las edades. Reducir también la brecha de género en los salarios, reformar los sistemas de pensiones para que tengan en cuenta el aumento de la longevidad y también buscar alternativas a la jubilación precoz. Además, el Gobierno vasco desarrolla políticas dirigidas a la consecución de una vida más cómoda, amigable y con el mayor bienestar para nuestras personas mayores. 50 de las 400 ciudades y municipios que forman la red internacional de ciudades ya están en Euskadi. Eusko Jaurlaritzak gaur Lisboako adierazpenari atxikitzea onetsi du. Adierazpen horren helburua da adinekoen ahalmena aitortzea eta zahartzen duina bermatzea eta horrela 3. adinaren autonomia eta parte hartze soziala sustatzea. Eusko Jaurlaritzak bere saileteatik zenbait politika geratzen ditu, gure adinekoek bizitza erosoagoa, lagunkoiagoa eta ongizate gehiagoa izateko.
Además, Lanbide destina, en el ámbito del empleo, 10 millones de euros a subvenciones para la formación y contratación de jóvenes en situación de desempleo. El Gobierno vasco ha aprobado esta mañana que Lanbide destine 10 millones de euros a subvenciones para la formación y la contratación de jóvenes en situación de desempleo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo. Esta convocatoria incide con fuerza en la dinamización de la formación dual vinculada al contrato de formación y al aprendizaje asociado a la obtención de un certificado de profesionalidad en modalidad presencial y que está dirigida con carácter exclusivo a jóvenes en situación de desempleo de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Junto con esta tipología de proyectos de formación dual, la convocatoria contempla también otra tipología de proyectos de compromiso de contratación más clásico, consistente en una formación inicial y una contratación posterior a la finalización de la formación. Los recursos económicos destinados a financiar esta ayuda ascienden a un importe total de 10 millones de euros y a la financiación de las acciones formativas se destinarán 3.132.000 euros y 6.868.000 euros que se destinarán a las ayudas para la celebración de los contratos de trabajo. Eusko Jaurlaritzak onetsi egin du Euskal Enplegu Zerbitzuak 10 milioi euro bideratzea langabezian dauden gazteen prestakuntzarako eta kontrataziorako diru laguntzetara. Europako Gizarte Funtsaren gazte enplegurako 2014-2020ko programa operatiboaren esparruan. Otro de los acuerdos que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno ha sido un programa novedoso de retorno juvenil al que vamos a destinar 1.766.667 euros. Se trata de un programa pionero que forma y que va a fomentar el empleo de calidad para permitir la vuelta a Euskadi de jóvenes menores de 35 años que se encuentren trabajando en otro país o en otra comunidad autónoma del Estado. Las líneas de ayuda serán dobles. Por un lado, las empresas vascas que contraten a menores de 35 años vascos que lleven al menos 12 meses trabajando fuera recibirán una subvención económica destinada a abonar parte del salario y, por otra, los y las jóvenes contratados podrán recibir una ayuda para sufragar los gastos de desplazamiento. Las ayudas a las empresas serán concedidas a aquellos contratos que tengan al menos un año de duración y que se concederán pluses a las empresas que firmen contratos indefinidos. Gobernu Kontseiluan Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren akordioaren berri eman dut. Akordio horren bidez, 2017 urterako gazteek itzultzeko laguntzen deialdia onetsi du gazteak Euskal Administrazio Erakundeko lan zentroetan kontratatzeko guztira 1.766.667 euro bideratuko dira. Y ya para finalizar, de los acuerdos que en el Consejo de Gobierno hemos aprobado, Lanbide va a destinar 3,5 millones de euros a impulsar proyectos singulares de inserción sociolaboral para colectivos con dificultades para acceder al empleo. Hemos informado al Consejo de Gobierno del acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de inserción sociolaboral para personas trabajadoras ocupadas o desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo. Y estas ayudas contarán con un presupuesto de 3,5 millones de euros. El objetivo de la convocatoria es conceder ayudas para financiar proyectos que combinen acciones de formación, orientación, empleo o cualquier otra medida que mejore de forma significativa la empleabilidad de las personas participantes en los mismos. Gobernu Kontseiluari Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren berri eman dut enplegura jotzeko edo ari usteko zailtasunak dituzten langile okupatu eta langabeak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzeko laguntzen deialdia onetsi da. Laguntza horietarako 3,5 milioi euroko aurrekontua egongo da.
Y para finalizar mi intervención, quisiera ofrecerles los datos de paro del mes de septiembre que hemos recibido hoy mismo. Hemos cerrado el mes de septiembre con 132.000 personas paradas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esto es 1.164 personas menos paradas que en agosto, lo que implica un índice de paro registrado en Lanbide del 12,5%. Si bien antes de la crisis solía ser normal que el paro disminuyese en el mes de septiembre, desde 2008 esta situación no se ha producido, con la única excepción del año 2015. Por tanto, tenemos que destacar que este dato de desempleo de septiembre es propio de la época anterior a la crisis y cuyos patrones venimos repitiendo este año. Por tanto, la tendencia es positiva del descenso del índice de paro registrado en Lanbide. Por eso, también vemos que el resultado de la evolución durante este último mes tiene una lectura positiva, como les decía, ya que nos acercamos a los patrones evolutivos ajustados a los comportamientos del paro en los últimos años a la crisis. Y en términos interanuales, tenemos algo más de 12.000 personas paradas menos que hace un año. Y el ritmo de decrecimiento del índice de desempleo del paro registrado está también creciendo. Por tanto, es destacable, además, el aumento de la actividad relacionada con el sector de la educación. Los sectores en los que más ha aumentado el trabajo ha sido los contratos, donde los sectores en los que más se han hecho ha sido en la educación, en el sector de la construcción, en el sector de la industria. Y esto es un fenómeno que aunque no es nuevo, sí que está ayudando a reducir las tasas y los niveles de desempleo registrados en Lanbide. Pero tampoco podemos ser autocomplacientes y no quisiera dejar de mencionar la desigualdad del comportamiento que está teniendo la creación de oportunidades de empleo en la sociedad vasca, ya que los hombres, el índice de paro registrado en Lanbide está disminuyendo en mayor proporción que lo que están haciendo en el caso de las mujeres. Desde el Gobierno estamos incentivando la contratación de los colectivos más vulnerables y el de las mujeres es uno de ellos. Y para concluir, en suma, lo que les quiero decir es que los datos de paro que hemos conocido hoy nos hacen ser moderadamente optimistas, aunque sin olvidar que seguimos teniendo en la comunidad autónoma unas 132.000 personas paradas y que, aunque tenemos que trabajar porque la tasa de desempleo en Euskadi cada vez se vaya acercando más al 10%, que es el objetivo que este Gobierno se ha puesto, también tenemos que trabajar en que la calidad del empleo sea mayor. Y en ese ámbito es en el que con los sindicatos y con la patronal tenemos que incidir. Dakizuenez, 132.000 langabe ditugu gure erkidegoan, aurreko hilean baino 1.000 gutxiago, krisi aurretik normala zen hilaren ere honetako bere kadak izatea, baina 2008tik kontratuak gertatzen zen, horregatik azken datu honekin krisi aurreko sasoiko patroietara itzuli garela esan dezakegu. Y una cuestión, además, adicional que no les he comentado anteriormente es que los niveles de personas afiliadas a la Seguridad Social en Euskadi se ha situado en 925.059 personas, lo que implica 5.986 personas más que en agosto del año 2016. De agosto del año 2017, barkatu. Bueno, la tendencia es positiva, tenemos un reto importante que alcanzar. Creo que las cuestiones que este Gobierno está planteando en el ámbito del empleo, tanto para jóvenes como para personas desempleadas, como para personas parados de larga duración, tienen que ir dando sus frutos y, esperemos que el objetivo del 10% que nos hemos marcado a final de legislatura lo alcancemos cuanto antes. Por mi parte. Eskerrik asko sailburu, azalpen guzti honengatik. Jaurlaritzari dagokionez, eman beharreko informazioa, orain zuen galderetara gauzkazue. Cuando hablamos de la calidad del empleo es mejorable, ¿cree que es el momento de recuperar también el poder adquisitivo en los salarios perdidos a lo largo de la crisis? Lo que nosotros tenemos que prever o lo que tenemos que trabajar es en consolidar un empleo que sea un empleo de calidad. Es verdad que
hay situaciones en las que la temporalidad se está utilizando de una forma no adecuada, aunque también lo que tenemos que tener claro es que las empresas que tienen sus sedes en Euskadi tienen que tener la garantía de que van a permanecer en el tiempo. Es decir, lo que tienen que ser es, las empresas tienen que estar tienen que tener trabajo suficiente, tienen que ser competitivas y, además, tienen que velar porque los salarios que paguen a sus trabajadores sean de la calidad suficiente que a unos les permitan mantener su actividad y que a otros también les permitan llevar adelante bueno, un proyecto de vida. Quiere decir que hace falta también subir los salarios. Pues tendremos que ir viendo cuáles son las situaciones en las que se encuentran las empresas y ver si bueno, si se pueden ir subiendo poco a poco los salarios que perciben los trabajadores. Consejera, quería preguntarle en relación al plan de retorno juvenil. Entre los requisitos se establece bueno, haber nacido en la comunidad autónoma, acreditar vecindad administrativa de 2 años y haber cursado estudios de forma presencial en la comunidad autónoma. Quería saber si son sumatorios esos requisitos, es decir, si hay que cumplirlos todos o basta con uno de ellos. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que tener, bueno, que el objeto de la convocatoria es ayudar a que los jóvenes menores de 35 años regresen a la comunidad autónoma, que residan fuera de la comunidad autónoma durante los últimos 12 años, pero que estén vinculadas a la comunidad autónoma. Y, por tanto, una de las formas en las que pueden demostrar esa vinculación con la comunidad autónoma es o haber nacido o haber realizado estudios o tener una vecindad administrativa durante 2 años. No tienen por qué cumplir las 3 condiciones a la vez. Bai, Kataluniara begira jarrita egunotan ezinbesteko da eta gaur huelga nagusia dute bertan, ez dakite ari zareten jarraitzen, tentsio handia omen dago kaletan. Bueno, huelga deitu da, Katalunian eragina dauka soilik, printzipioz, naizta beste leku batzuetan horrekin lotutako solidaritate neurriak hartu izan, Eusko Jaurlaritzak horren jarraipen zehatzik eta berezirik ez du egin, logikoa denez. Gure gaurko eginkizuna izan da, eskuartean geneuka gai zerrendari erantzun ematea, eta Euskadiko arazoei begiratzen dauden neurriak hartzea. Euskadiko arazoei helduta, ez dakit Katalunian arreta egonda, pentsatzen duzuen Euskadirekin lotuta dauzen da Espainiarekin hitzartu zen dituzten gaiak, kupoaren legea, oraindik ez da onartu, Mercedesen gaia ere hor dago, transferentziekin ere negoziazioa ez duzue. Hasi, ez dakit, ez hartzera aurrera ikusten duzuen blokeo egoeran edo baztertuta ote dagoen. Bueno, Eusko Jaurlaritzak ez du baztertutzat ezer ematen. Eusko Jaurlaritzak atzo argi asko lehendakariak berak adierazi zuenez, gainontzeko erakundeekin lankidetzan jarraitu beharra dauko ez kapritxoz, gizarteak horrela eskatzen diolako baino, eta herritarren beharrizanei eta eskakizunei erantzuteko elkar lana erakundeen arteko jokabide koordinatua ezinbestekoa delako. Beraz, hor Eusko Jaurlaritzak zutunik dituen, martxan dituen akordioak bete nahi ditu eta betetzen ari da. Akordioak alik eta modurik eraginkorrenean betetzen ari da eta ez du imaginatu ere egin nahi beste inork hartutako konpromisoak bete gabe baztertuta utziko dituenik, ez du hipotesi bezala ere kontutan hartzen horrelako posibilitatea. No teme un bloqueo en las negociaciones que pueda haber. Una cosa es la voluntad que se quiera tener para negociar, pero bueno, sí cree que todo lo que está ocurriendo puede de alguna manera paralizar o bloquear el intento de negociación que se quiera abrir sobre las transferencias con Madrid. Bueno, a ver, como ayer señalaba el Lehendakari en la comparecencia que tuvo en un foro conocido, el gobierno vasco, en fin, para desarrollar su actividad necesita, como cualquier otra institución ejecutiva, necesita un marco de colaboración interinstitucional en el que, de manera inevitable, necesaria, obligada, resulta imprescindible la colaboración con otras instituciones, ¿no? No por capricho,
sino porque así lo exigen las necesidades y las demandas de la ciudadanía, ¿no? Se trata de colaborar con otras instituciones para poder atender de manera eficaz y eficiente a las demandas, exigencias y requerimientos de la ciudadanía. Es la sociedad la que lo pide, ¿no? En ese sentido, el Gobierno mantiene en marcha todas las iniciativas de colaboración interadministrativa abiertas o instauradas ya en los meses anteriores, y en ningún momento está operando con la hipótesis de o incumplir acuerdos alcanzados o de que nadie vaya a incumplir acuerdos ya suscritos y perfectamente completados, perfeccionados como tales acuerdos y compromisos, ¿no? Y de cara al futuro, lógicamente, abriga la misma expectativa que venía abrigando en los meses anteriores, ¿no? De la misma manera que el Gobierno vasco concibe la acción de gobierno como una actuación en la que la colaboración interadministrativa constituye un componente esencial, espera y confía en que el resto de las instituciones operan con el mismo criterio, ¿no? Y procedan con el mismo planteamiento y consideren también que todo aquello que requiere la ciudadanía y pasa necesariamente por un marco de colaboración entre instituciones no se niegue y no se sea cicatero con una colaboración entre administraciones que viene demandada, insisto, por la sociedad, ¿no? Pero es evidente que la crisis catalana ha paralizado todo el tema de la negociación de las transferencias. Supongo que en esto usted no tiene ninguna duda. Bueno, la negociación de las transferencias en ningún momento estuvo propiamente en marcha, ¿no? Lo que ha habido es una actualización del listado de transferencias pendientes llevado a cabo por el Gobierno vasco, tampoco por capricho, sino porque estaba expresamente recogido así en el programa de gobierno, en el acuerdo de coalición. Uno de los primeros puntos del cuarto pilar relativo al autogobierno, al más y mejor autogobierno, hacía una referencia explícita a la necesidad de garantizar el cumplimiento del autogobierno ya reconocido, y una de las medidas que se contemplaban ahí era precisamente el de actualizar el listado de transferencias pendientes, de manera que ese listado ya actualizado se remitirá al Parlamento Vasco y el Parlamento actualizara o reafirmara el compromiso que ya asumió el año 1992 de trabajar por completar el autogobierno reconocido en el Estatuto, ¿no? El Gobierno se ha limitado a cumplir su programa. A partir de ahí, lógicamente, habrá de abrirse una interlocución con el Gobierno central de cara a hacer posible la reunión de los grupos de trabajo en primer lugar y de las comisiones mixtas de transferencia en segundo término, que hagan posible materializar de manera efectiva esas transferencias identificadas como pendientes por parte del Gobierno vasco. Pero esa dinámica de reuniones bilaterales, tanto en el marco de grupos de trabajo como en el marco de las comisiones bilaterales de transferencias, no se había iniciado todavía, ¿no? Por tanto, no hay nada que se vaya a bloquear. ¿Ustedes remitieron el informe a Madrid el mismo día que lo presentaron aquí? No ha habido respuesta, no. Sí, no. Kupoarena akordio politikoa berez badago bi administrazioen artean, noizko espero duzue kongresura edo senatura bideratzea bai? Bueno, ia hori ez dagokio zehaztea Eusko Jaurlaritzari. Argi dago behin akordioa bitarika batzordean hartu ezkero, gero horren kudeaketa Korte Nagusietan Gobernu Zentralari dagokio. Argi dagoena da behin hitzartutako akordio bat ezin daitekela bazterrean utzi eta tramitatu gabe utzi. Gobernu Zentralak hori tramitatu beharko du, horren izapidetza bultzatu beharko du, nahita ez lehenago ala beranduago, ez dakit ze kalendario daukan buruan, baina urtea amaitu baino lehenago, logikoa denez, horri tramitazio bidea jarri beharko lioke Gobernu Zentralak, baina esan bezala Eusko Jaurlaritzari ez dagokio hori kudeatzea. Eusko Jaurlaritzak bere egitekoa agortu zuen bitariko batzordean sinatu zuenean aldez aurretik hitzartutakoa. Orain Gobernu Zentralak bideratu behar du horren tramitazioa Korte Nagusietan. Se ha puesto en contacto con la vicepresidenta, porque si no me equivoco, en septiembre se había quedado en tener un contacto para ese tema de transferencias. No hemos vuelto a tener contacto de ningún tipo. Aparte, es decir, con independencia de la remisión que yo anuncié que iba a hacer y que efectivamente materialicé del acuerdo formalmente adoptado en el seno del Consejo de Gobierno, aprobando el listado de transferencias pendientes, ¿no? El mismo día en el que remitíamos al Parlamento. Eta normaltzat jotzen duzue atzerapen hau? Bueno, atzerapenak 38 urte ditu.
Ez da esan edot, 3 hilabeteko kontua, ez da kezkatzeko moduko gauza bat, edo bereiziki kezkatzeko moduko gauza bat, 38 urteko atzerapena daukan gai batean, ez da? Volviendo al tema de Cataluña, ¿qué le parece las imágenes que estamos viendo esta noche, por ejemplo, de manifestaciones, gente frente a los hoteles donde están alojados los agentes de la policía y de la Guardia Civil? Y si le parece que de algún modo estas protestas están relacionadas con el llamamiento que hizo ayer el presidente Puigdemont para pedir la retirada de los efectivos policiales. Bueno, a mí en relación con los sucesos de los últimos días en Cataluña me gustaría hacer mías las palabras que ayer pronunció el portavoz de la Comisión Europea cuando dijo aquello de que la violencia nunca es positiva en política, ¿no? Y cuando invitaba a los principales actores del escenario catalán a retomar inmediatamente el diálogo, ¿no? A abandonar la confrontación e iniciar el diálogo, ¿no? Suscribo plenamente esas palabras, creo que están en la vía correcta. La violencia siempre está de sobra en política, las expresiones de violencia han sobrado y sobran y sobrarán, y resulta que aquí tenemos un problema político que requiere una respuesta política y es preciso reconocer en primer lugar que ese problema político existe y tiene mucho que ver con el diseño de la estructura territorial del Estado, tiene mucho que ver con las deficiencias de esa estructura territorial y la necesidad de formularlo. Y a partir de ahí, pues insistimos en la invitación. Es que es preciso abandonar la confrontación, pasar al diálogo, pero teniendo presente siempre, como, insisto, dijo ayer el portavoz de la Comisión Europea, que la violencia nunca es positiva en política, ¿no? Bai, atzo Europako batzordeko bosemaileak esan zuen indarkeria politikan desegokia dela eta ez dela inoiz tresna egokia. Are gehiago esan zuen gainera, igandean Katalunian ikusitakoaren aritik, hor aktore nagusiak konfrontazio bazterrean utzi eta elkarrezketaren bidea hartu beharko luketa. Beti ere, esan bezala, indarkeria bazterrean utzita. Horixe da bidea. Aspalditik esaten gabiltzena eta aldarrikatzen gabiltzana. ¿Cree usted que los ánimos están muy caldeados? Estamos viendo a familias, gente con niños en la calle en estas protestas. ¿Cree que de algún modo se debería lanzar desde las autoridades catalanas un mensaje de calma? Bueno, el Lehendakari dijo ayer, en relación con la situación de Cataluña, que seguramente lo que procede a abrir en este momento es un periodo de reflexión, de manera que pueda hacerse un análisis realista, una lectura realista de la realidad, de los acontecimientos, de lo que está sucediendo y medir mucho las actuaciones que se vayan a emprender en los próximos días y semanas, porque de lo que se haga y diga los próximos días y semanas seguramente se condicionará mucho y se influirá mucho en lo que sean los acontecimientos en los próximos meses y años, ¿no? Por tanto, yo reiteraría ahora estas palabras, ¿no? No precipitarse, tomarse un periodo de reflexión, medir mucho las actuaciones y hacer un análisis realista de la realidad, ¿no? No obstante, ¿cree que una declaración unilateral de independencia sería un error? Bueno, como no sabemos si eso se va a producir o no, el Gobierno desde luego no va a entrar a especular lo que ocurriría o dejaría de ocurrir, la situación que se generaría o dejaría de generarse en el supuesto de que se produjera una hipótesis que hasta la fecha no se ha confirmado, ¿no? Por tanto, vamos a gerogerokoak, vamos a dejar que los acontecimientos se sucedan y en función de lo que ocurra, pues emitiremos nuestro juicio si es pertinente, ¿no? Erreforma fiskalaren arira besterik ez baldin bada, gaur komunikabide batean irakurri dugu agian ez dela momentua orain adostasun bat lortzeko eta badagoela aukera fiskat datorren urterako edo besteko. Eztabaida hori. Jaurlaritzak momentu honetan zer daki gai horretaz? Benetan aparkatzeko moduko gaia da orain adostasuna lortze aldera? Bueno, Jaurlaritza eta gainontzeko erakundeak berdin, oraindik ere lanean gabiltza, oraindik ere posible den hori aurten bertan bete ahal izateko, ezta? Beraz, ez dugu etzi, lanean jarraitzen dugu, neurri handi bateko adostasunak lortu dira, nik esan dezaket, lehendakariak berak adierazi zuen atzo, Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan erabateko adostasuna dago egin behar denaren inguruan,
gainontzekuekin adostu beharra dago oraindik, baina uste dugu behin ebaluaketak egin eta gero ona litzatekeela alperrik atzeratu gabe, orain egin daitekeena, orain egiten alegintzea. Eta Eusko Jaurlaritzak horren aldeko apostu egiten du. Lanean jarraitzearen alde, posible baldin bada oraintxe bertan, aurten bertan akordioa egiteko, horretarako saiakera guztiak eta alegin guztiak egiteko, ezta. Reforma fiscal inguruan. Erderaz. Bueno, con independencia de lo que unos u otros actores o comunicadores puedan especular sobre el particular, el Gobierno vasco cree que todavía no hemos perdido comba en esta materia y que es bueno que en la medida en que sea posible alcanzar un acuerdo en lo más amplio posible en torno a lo que debe ser el contenido de la reforma fiscal, sigamos trabajando en conseguir ese acuerdo, ¿no? El Gobierno está en esa tarea, el resto de las instituciones implicadas también está en esta tarea. El esfuerzo para alcanzar consensos está en camino. Ayer el Lehendakari decía, y yo repito hoy, que dentro del Partido Nacionalista Vasco, en el seno del Partido Nacionalista Vasco, existe ya un consenso total en torno a lo que debe plantearse como reforma, y ahora está abierta la negociación con el resto de las formaciones políticas para que, si es posible este mismo año y sin necesidad de demorar cuestiones que puedan ser resueltas en este momento, si es posible, poder alcanzar ese acuerdo que nos permita a partir del 1 de enero del año 2018 tener un sistema fiscal reformado con los objetivos que en su momento puedan establecerse para el mismo, ¿no? Pero no es momento de renunciar, es momento para intensificar el trabajo y en fin, redoblar los esfuerzos, más aún si cabe, para alcanzar el consenso necesario para sacar adelante las normas que vayan a hacer posible esta reforma fiscal. Sí, yo quería volver a preguntarle, perdón, a la consejera de Empleo por el programa de retorno juvenil, simplemente saber si hay alguna previsión de jóvenes que se prevé que puedan retornar con este programa. Bueno, nosotros ahora de momento lo que hemos hecho ha sido poner las herramientas para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de volver a la comunidad autónoma. Existe un problema en Euskadi en este momento a la hora de cobertura de las necesidades que las empresas tienen de cara a poder contratar personal cualificado y, por tanto, nosotros estamos trabajando en ello. Esta es una primera convocatoria que persigue facilitar que los jóvenes vascos o las personas jóvenes puedan vinculadas a la comunidad, como les comentaba antes, que hayan adquirido alguna competencia fuera de Euskadi puedan regresar y intentar dar también respuesta a las necesidades del mercado. Tenemos hecho algunas especulaciones de cuál podría ser la cifra, alrededor de 200 contratos estimamos que se podrían cumplir, pero bueno, eso es algo que es un futurible y que en este momento nosotros lo que estamos poniendo son las herramientas para que esas personas que tienen alguna vinculación con Euskadi puedan retornar, facilitando también la contratación por parte de las empresas para que sigan avanzando. Mañana están citados a declarar como investigados, imputados y responsables de la obra de la lonja de pasajes. ¿Cómo valora el Gobierno este hecho que cuestiona seriamente la gestión del director del puerto, Ricardo Peña, nombrado a propuesta del Gobierno vasco? Vamos a ver, primero, en lo que respecta al procedimiento judicial, el Gobierno no tiene nada que decir. Sí le puedo decir que se trata, en todo caso, de cargos que no forman parte de la estructura gubernamental y que, por tanto, no tienen por qué cumplimentar los requisitos previstos y los procedimientos contemplados en el Código Ético y de Conducta aprobado para los cargos públicos del Gobierno, ¿no? No se trata de cargos del Gobierno, se trata de cargos de otras instituciones, ¿no? En segundo lugar, el procedimiento se está tramitando. Dice usted que han sido invitados a declarar en concepto de investigados, pero es un procedimiento en fase de instrucción con respecto al cual el Gobierno no tiene nada que añadir, ¿no? Es decir, que son, insisto, cargos que no dependen de la estructura gubernamental propiamente dicha y por tanto, será el juez el que elucide las responsabilidades y decida qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Complica este hecho el cambio propuesto por la consejera Tapia de Peña por García Díaz?
Bueno, cuando el Gobierno tenga algo que decir en relación con el cambio de cargos que propone, pues ya lo comunicará formalmente. Hasta la fecha no hay nada formalmente establecido y acordado a ese respecto y, por tanto, pues no parece pertinente valorar hipótesis que no son reales todavía, ¿no? Para acabar con este tema, ¿tiene el Gobierno conocimiento de cuándo se puede acabar esta obra que empezó en 2012 y sigue ahí estancada? No, el Gobierno no tiene información precisa a ese respecto, ¿no? Pero es que tampoco el Gobierno tiene, digamos, estamos hablando de las obras que emprende o que acomete una estructura administrativa que no está inserta en el marco del Gobierno vasco, ¿no? No, tiene una presencia en el Consejo de Administración, no, tiene unos representantes designados en el Consejo de Administración, no mayoritarios, pero el Consejo de Administración y el conjunto de la estructura portuaria responde ante una institución que está inserta en la estructura del Estado, Puertos del Estado, ¿no? Por tanto, la intervención es Puertos del Estado, el rendimiento de cuentas se produce en Puertos del Estado, no se produce ante la intervención del Gobierno vasco, ¿no? Oso ondo. Besterik ez badago, eskerrik asko.